Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio, que sería el episodio número 5 de esta serie o saga de El Juicio Invisible. El episodio 5 se llama El golpe que no dejó marca. Le puse así porque en este caso voy a hablar de la mujer maltratada, o como le quieran llamar, o como en cada país se llame, ¿no? Digamos la violencia hacia la mujer, que en muchos casos termina en muerte. Entonces, vamos a verlo no desde el punto de vista jurídico, sino como es este juicio invisible, desde las emociones, para resignificar esas emociones bajas y transformarlas en alta vibración. No hubo denuncia, no hubo sirena, no hubo expediente, pero sí hubo juicio, adentro. Ella lo llevó consigo cada noche, cada mañana, cada silencio. Un juicio sin jueces, sin abogados, sin defensa. Solo una acusada, ella misma. No se fue de la casa, no porque no quisiera, sino porque creía que no podía, porque tenía hijos, porque necesitaba un techo, porque él hacía todo por ella, porque en palabras de su familia, no te quejes, tenés todo menos paz, todo menos respeto, todo menos amor. Excusas que uno se pone. Tenía miedo, pero no del golpe, sino de lo que pasaría si hablaba. ¿Cuántas mujeres se sentirán identificadas en este momento? Presten atención. Porque si contaba lo que vivía, la iban a señalar. Mentira, mentirosa, desagradecida. Él trabaja, te mantiene y encima lo vas a denunciar. Y esa maraña de gaslighting ya no sabía si lo que sentía era real o una exageración de su mente rota. Porque él se encargó de eso, de apagarle la percepción, de distorsionarle la verdad, de repetirle que estaba loca, hasta que ella lo creyó. Ay, estas mujeres, ¿no? Qué cosa que somos. No tenía marcas, pero sí ausencias de sí misma, de su deseo, de su fuego, porque la violencia que la rodeaba no era un golpe con la mano, sino con la palabra. Es un ejemplo, ¿no? No era un golpe con la mano, sino con la palabra, con la burla, con la indiferencia, con la infidelidad, con la amenaza muda de la muerte si se atrevía a irse. Él la usaba como sirvienta, como criada, como madre, pero no como mujer, porque para eso tenía otra. Una que sí reía, una que no lo confrontaba, una que no conocía su cara real. Y cuando ella lo enfrentaba, él la hacía trizas, con desprecio, con sarcasmo, con acusaciones y con miedo. Ella ayudaba a todos, a la madre, a los hijos, a la vecina, a la hermana, al mismo hombre que la destruía. Todos menos a ella misma. Ayudadora serial. Porque sí, ayudaba a todos. Porque si ayudaba a todos,
quizás alguien la ayudara a ella. Pero nadie vino, porque nadie vio. Y nadie vio porque ella misma se había vuelto invisible. ¿Se entiende, no? Entonces, la codificación, lo que la niña creyó que era amor. Entre los 0 y los 7 años, su cuerpo de conciencia grabó como ley: cállate para no molestar. Mamá también aguantó. Eso es lo que hay. No rompas la familia. Las mujeres fuertes se quedan. Y esa ley se volvió su Dios interno. Y ese Dios castigaba. Porque el trauma no quedó como recuerdo, quedó como estructura. Por eso le pasa lo que le pasa. Porque se lo grabó de chiquita, con todas esas cosas que nos dicen sin querer y se graban a fuego. Callate para no molestar, sé buena niña, esto, el otro, etc. Y la vida, como se grabó como una estructura, ese trauma no quedó como recuerdo, sino como estructura, y la vida no repitió la historia, repitió el código. Y entonces otra vez lo mismo. Las emociones. No sentía enojo, ni tristeza, ni bronca. Sentía algo peor. Nada. Había caído tan hondo que ya no sentía el piso, ni el cuerpo, ni el derecho a existir. Pero debajo de la nada, o de no sentir nada, había abandono, vergüenza, soledad, no pertenecer a su linaje, y una pregunta jamás dicha: ¿alguien me va a amar algún día sin destruirme? Entonces, ¿qué hacer? Mujer. Hombre, creo yo. Aceptar no es justificar. Es dejar de resistir lo que es. Aceptar es saber que la energía masculina de Dios no es castigo, es fuego. Fuego que arde lo falso. Fuego que saca a empujones lo que no sostiene. Y la energía femenina no es debilidad, es abrazo, es contención. Ambas están en el todo, nos guste o no, y lo falso no sobrevive a su presencia. Entonces, la resignificación. Cuando cada emoción baja, revela su verdadero nombre. O sea, ¿cómo hacer, no? Cuando tocó fondo, algo se encendió. Y no fue comprensión, fue claridad. Porque desde el ser vio que no se trataba de sanar. Se trataba de recordar la verdad que estaba debajo. Y entonces cada emoción baja dejó de ser carga y se reveló como puerta de regreso al centro. La culpa, por un lado, se cayó como un disfraz. Ya no era castigo, era solo un código que decía: no tenés derecho a estar bien. Y al verlo, se rompió. El miedo era una proyección al futuro, y cuando volvió al presente, la sombra ya no tenía con qué proyectarse. Se disolvió el miedo. El sometimiento se resignificó como falta de dirección interna, y al encender su centro ya no necesitó obedecer a nadie. La víctima se reveló como una identidad construida desde la desconexión con su poder, y al recordar que nunca fue débil, su identidad o esa identidad de víctima se deshizo. La ayudadora serial era una forma de mendigar amor. Por eso ayudaba. Pero al encender su ser,
Recordó que no necesitaba merecer amor, porque ya era amor. Y ahí dejó de ayudar. Desde la necesidad, uno puede ayudar, pero no porque tenés que estar ayudando porque necesitas amor. Son dos cosas diferentes. El no ser vista, ¿cómo se dio cuenta? Se reveló como auto-ocultamiento y al verse a sí misma ya no necesitó aprobación. Ella misma no se veía. Eso sería el auto-ocultamiento. Al darse cuenta, listo. Ya no necesitó más aprobación del otro. El no ser comprendida ya no dolía porque ya no buscaba ser explicada, solo ser. Cuando alguien es, no importa que no lo comprenda, es. Basta con entenderse uno mismo. Deja de ser un dolor. La necesidad de pertenecer a una familia, a una casa, esto, el otro, se disolvió al recordar que no venía del pasado, ni de una sangre, ni de un apellido, venía del todo, del ser. O sea, uno pertenece al todo. No venimos del linaje de fulano, de la familia menganita y bueno, todas esas cosas que nosotros nos pensamos o nos creemos. Cuando nos reconocemos como ser siendo, venimos del todo. Y al reconocernos como ser que viene del todo, el todo está dentro de uno. Entonces, no necesitas pertenecer, porque perteneces al todo. La vergüenza se evaporó cuando comprendió que no había hecho nada malo, solo había olvidado su valor. O sea, valorarse a uno mismo. Eso es lo que termina con la vergüenza. Cada emoción baja no era un error, era un síntoma de olvido. Y al encenderse el ser, todas se resignificaron, no con esfuerzo, sino con verdad. Porque lo falso cae solo, no necesita empujones. La justicia divina, que sería el fallo interno. El fallo, el juicio, a eso me refiero, no fallo de fallar, de errar, de fallo judicial. La justicia divina. La justicia no llegó desde afuera, no hubo abogado, ni sentencia, ni cárcel, pero sí hubo liberación, porque el juicio que más pesaba era el que ella misma se hacía, y al reconocerlo, lo soltó. Ya no era víctima, ya no era verdugo, ya no era historia, era ser, un ser siendo, en el aquí y ahora, disfrutando de la vida, del disfrute, del goce y del propio ser, de su vida. Como cierre, si sentís que algo de esto tocó alguna emoción real en vos y querés resolver un conflicto personal, porque todos los casos son diferentes, podés escribirme a mi mail sersiendohumanoreal@gmail.com para recibir una llave vibracional única que encienda tu ser. En ese tema que te duele, resignificar la emoción o las emociones que te duelan y volverte un ser zen en acción, en tu diario vivir, aquí y ahora, irradiándolo desde adentro, no como una terapia, no como una consulta jurídica. Ser el ser siento, que irradia, que se enciende. Ese es el humano real. Y como humano real solo podemos hacer eso, ser muestras para que otro ser se encienda. Mi tiempo, mi ser abocado a tu conflicto, tiene un valor, obviamente, porque todos comemos, todos somos humanos, ¿no? Así que ese valor, hay un valor base, y desde ahí lo que decías, abonar o abonarte, porque estás abonando tu ser para dejar de doler. Y
activar, como dije, el disfrute, la dicha, el goce del humano real aquí y ahora. Porque todo juicio invisible, lo justo no lo decide una ley, lo activa el ser cuando deja de doler. Soy Anerok, muchas gracias.